Ver el Monte Meru o los 7 anillos de Bhumandala implica, según nos cuenta el maestro Padma Lochan, un trabajo de purificación de la mente. El conocimiento, nos dice, se revela ante la evolución de la conciencia. Obvio que los que estamos encarnados en esta tercera dimensión no vamos a vivir ni a experimentar semejante privilegio evolutivo. Lo que sí podemos hacer es decidir si queremos tomarnos la píldora roja o la píldora azul. Nos dice Padma que tomarse la píldora azul implica optar por un camino de desprogramación. ¿Cómo salir de la Matrix? En los textos védicos y en las culturas ancestrales se habla sobre todo de maya o de ilusión. De hecho, en los textos védicos podemos ver como uno de los ingredientes de la creación es la mentira, el engaño y también la ilusión. Hoy en esta clase el maestro Padma recupera uno de los engaños del sistema heliocéntrico y nos demuestra por primera vez en un canal que las medidas de la Tierra plana también se pueden calcular en un modelo de Tierra plana y circular, sin necesidad de ser Eratóstenes ni de contar con los datos de la ciencia oficial. Padma Lochan nos comparte unos cálculos y unas operaciones matemáticas para que tú, en tu casa, también puedas obtener las medidas de la Tierra plana. Te invito a que sigas la siguiente clase con el maestro Padma Lochan. Bienvenidos a todos a una nueva clase de cosmología védica con el maestro Padma Lochan. Padma, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien, María. Muchísimas gracias. ¿Qué tal va todo por Chile? Bien, acá está todo bien agradable. Estoy en la ciudad de Curicó y bueno, es una nueva oportunidad para compartir aquí en tu canal. Bien, a ver si lo conseguimos porque hoy menuda odisea de obstáculos técnicos que llevamos, ¿no? Pero bueno, a ver si podemos conseguir esta conexión y damos de alguna manera por cerrado el ciclo de charlas de cosmología védica porque hoy llega nuestra clase número 6, Padma. En la clase anterior, en la clase número 5, estuvimos hablando sobre todo de los 7 niveles del inframundo, también de los 7 cielos, de lo que había más allá de Polaris. Y en esta ocasión sé que nos has preparado una clase muy especial para, bueno, también comprender esos aspectos más metafísicos del universo védico, ¿no? Hablaremos de la Matrix, de lo que se conoce desde la perspectiva de la cosmología védica como maya, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias, María. Y gracias a todos los que nos escuchan en este momento. Quiero partir diciendo que cuando explicamos acerca de la visión que tenían estas culturas ancestrales, uno tiende a pensar en su mentalidad occidental
de que muchas de estas cosas puede que no existan. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de Meru, que es en la cosmovisión védica es esta gran montaña que se encuentra ahí en el Polo Norte y que, como decían los vikingos, era ese portal para ir o hacia arriba o hacia abajo, lo mismo cuentan los hindúes. Pero la gente dice, pero ¿dónde está? ¿Por qué no puedo verlo? Yo he ido a Suecia, estaba en Rusia, otros dicen he estado cerca del Polo Norte, ¿por qué no ha visto a Meru si sale ahí en los Vedas? O alguien puede decir, bueno, y los anillos que están más allá de la Antártida, ¿por qué no los puedo ver? O etcétera. Pero ocurre algo que debido a nuestra situación actual de conciencia, donde vivimos inmersos en un mundo de solo competitividad, donde vivimos en un mundo donde todo lo queremos explicar solo desde la parte racional, donde todos queremos respuestas, pero no hay un trabajo, digamos, a nivel personal, interno, como ser humano. Entonces, todos estos grandes personajes que han logrado develar, dar un conocimiento, como en el caso del croata Nikola Tesla, él no fue que llegó y tomó su cerebro y lo exprimió y sacó todas estas increíbles ideas y patentes o inventos. No, él mismo decía que todo eso ya existía y lo tomaba del éter o del Akash. Pero para llegar a ese éter, tiene que haber, o sea, hay guardianes de ese conocimiento. Entonces, una persona que está muy en el lado de la oscuridad o no ni siquiera en el estado de la oscuridad, sino en el estado del materialismo o en el estado de creerle a este mundo, no va a ver esas cosas. Eso se va revelando. ¿Ya? Entonces, es por eso que había compartido ahí con María algunas imágenes acerca de lo que es la ilusión, la Matrix, ¿no? Entonces, como lo mostraron los hermanos o las hermanas Wachowski ahí en su película Matrix, donde ellos hablan de una ilusión, ¿ya? De que este mundo es una gran ilusión, estamos metidos aquí desde que nacemos en un mundo donde realmente no entendemos qué es lo que pasa, nos dan una gran cantidad de información, nos dividen en países, nos dicen tantas cosas, pero a la final estamos aquí en medio de demasiada información, pero no sabemos por qué estamos acá. Los hindúes a eso lo llaman Maya, en la cultura védica se llama Maya, la ilusión. Hay una, incluso lo representan a través de una deidad que tiene muchos brazos y con todos esos brazos controla los tentáculos de este mundo material, ¿ya? En la película Matrix nos muestran que son códigos en los cuales vivimos una pseudo realidad, una Matrix, ¿no? Un mundo paralelo pero que no es el real. Entonces, por eso en una imagen que creo que está más adelante, creo tenemos otra, bueno, ahí vemos cada uno de lo que aparentemente vemos como una realidad, en el fondo son solo códigos y códigos de una supercomputadora, que esa computadora puede ser una computadora cuántica, una computadora a nivel etérico, y todo lo que nosotros podemos olfatear, sentir, tocar puede ser parte de una ilusión, ¿no? Es por eso que por ahí en la siguiente imagen que compartimos ahí, Morfeo le dice a Neo, puedes escoger la pastilla azul a través de o la píldora azul, a través de la cual vas a salir de esta gran ilusión y vas a ver la realidad. Y con la roja te quedas aquí en el sueño, sigues soñando en este mundo. Entonces, ¿cuál es la propuesta, digamos, de todas las personas que estamos tratando de despertar? La propuesta es que tú tomes el camino de despertar, ¿no? Entonces, la píldora que le ofrece ahí Morfeo, ¿no?
la azul, para poder despertar, ¿no? Y tal vez esa realidad no es la realidad que nos guste a nosotros, pero es así la realidad, ¿no? Neo también se cuestiona, pero lo único que yo he conocido es este mundo de analizar y descubrir todo solamente a través del razonamiento. Pero hoy en día te invitamos a que si tú quieres entender cosas, tienes que desprogramarte, tomar esta píldora azul, digamos que es algo simbólico, ¿no? Y, y eso, entonces, ¿por qué los chamanes de los pueblos, los nativos de Norteamérica, dice que salían en astral y veían los 7 anillos que estaban alrededor del gran árbol central, alrededor del Polo Norte? ¿Por qué lo veían? ¿Por qué lo veían los nórdicos? Porque ellos estaban conectados con la realidad, ellos no querían estar conectados con la competitividad de este mundo, o cómprate una ropa de marca, o aparenta esto. No, eso no les interesaba conectarse con la verdad. Entonces, si tú, querido amigo, querida amiga, quieres conectarte, quieres descubrir, quieres ver qué hay más allá de la Antártida, bueno, tiene que haber un paso progresivo, un trabajo interno, ¿no? Entonces, mismo Robert Martínez también lo ha dicho en sus salidas en astral, él lo primero que vio fue incluso al comienzo una tierra redonda, porque es lo que nos han programado en nuestra mente. Entonces vemos de acuerdo a la programación que nos meten. Pero el mismo Robert Martínez dijo, hizo como una oración en el astral y dijo, no quiero ver la programación, sino quiero ver la imagen real del lugar donde vivimos, libre de la ilusión. Y ahí se le manifestó la tierra plana y ahí empezó a investigar todo este tema. Entonces, queríamos partir en la charla de hoy con este cuestionamiento, porque está bien, hay muchas pruebas que nosotros como terraplanistas o como representantes de estas culturas ancestrales, como yo los llamo los antiguos terraplanistas, entonces también necesitamos fundamentos, pruebas, incluso acudir a la matemática para poder dar respuestas y poder demostrar de que este viaje del terraplanismo no es una mentira, sino tiene todo un fundamento, puede ser demostrado. Pero más allá también tenemos que aceptar que hay cosas que las podemos ver, pero a su debido tiempo, con un estado de conciencia elevado. Eso, Exacto. María. Muy bien. Y qué curioso, ¿no? Que dentro de los textos védicos, cuando se habla de que Brahma, el dios creador, crea el universo, uno de los ingredientes indispensables para esa creación del universo sea la ilusión y el engaño, ¿no? Ah, sí, muy interesante lo que tú acabas de decir, porque cuando uno empieza a leer ahí los textos antiguos de la cultura aria, de la cultura védica, se encuentra con que Brahma, que es el primer ser, digamos, manifestado, creado por Vishnu, porque ni siquiera Vishnu se quiere meter en este mundo. Él dice, no, yo encuentro tan terrible encerrar a todas las almas acá, porque es una cárcel donde estamos. Claro. Entonces, esa tarea, digamos, un tanto nefasta, se le entrega a Brahma. Y Brahma dice que cuando se le empiezan a entregar los diferentes elementos, que es el mezcla, tiempo, energía, sonido, y va creando de los elementos sutiles a los elementos burdos, él llega a un momento donde dice el ingrediente principalísimo dentro de esta creación tiene que ser la mentira, el engaño y la ilusión. Y por lo tanto dice que Brahma se siente muy insatisfecho por esta labor que no es muy agradable, que digamos. Y es el lugar donde estamos en este momento. Y como es una ilusión, vuelvo al tema que empezamos esta charla. Entonces, ¿cómo salimos de la ilusión? A través del despertar de nuestra conciencia. Pero si Claro. queremos despertar nuestra conciencia con los viejos y antiguos hábitos, con una botella de licor, siguiendo con hábitos que no son sanos y que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que no nos hace bien.
Y si no queremos superar esas cosas, nos estamos autoengañando a nosotros mismos y no vamos a salir de esa ilusión. Entonces, Ujú. es muy importante ese trabajo interior para seguir avanzando y conectarse con estas realidades. Claro. Entonces, ¿cómo salimos de la Matrix, Padma? ¿Cómo salimos de la Matrix? Bueno, ahí los textos védicos y yo creo que todos los textos ancestrales lo hablan. La conexión verdadera es como dice en la película Matrix, cuando nosotros nos conectamos con ese ser que fue desconectado, como es en la película Matrix, había un verdadero ser que estaba conectado en una máquina. Todo eso es simbólico. Ahí se desconecta de esa gran inteligencia artificial que lo estaba explotando para obtener energía. Ujú. Entonces, hay un texto antiquísimo y que yo lo cito, se llama el Bhagavad Gita y dice ahí, cuando el maestro Krishna le habla a Arjuna, le dice, cuando tú piensas que caminas, no estás caminando. Cuando tú piensas que hablas, no hablas. Cuando tú piensas que miras y tocas, no estás tocando, porque tu verdadero ser no está ahí. Es como en la película Avatar. Este cuerpo que nosotros tocamos y lo perfumamos y todo esto, no somos nosotros. Este es como el avatar. Nuestro verdadero ser real se encuentra en otra parte, por decirlo. Y nosotros tenemos que conectar con ese verdadero ser real. Pero lo malo es que siempre estamos mirando para afuera, no para adentro. El viaje es hacia el interior. Ujú. Entonces, conectándonos, como decía Víctor Frankl, un gran investigador a través de la psicología, en su libro El hombre en busca de sentido, él decía, nosotros tenemos que explorar la espiritualidad. O sea, este es un camino espiritual. Ujú. Esto es un camino espiritual. No podemos cambiar este mundo a través de soluciones materiales, sino a través de soluciones espirituales. Y el Ujú. camino de salida a través de esa espiritualidad es individual. Algunos lo obtienen a través del cristianismo, otros a través del budismo, otros a través de diferentes líneas, hinduismo, etcétera, ¿no? Pero sigámoslo, practiquémoslo. Ujú. Esa es la respuesta, María. Claro. De hecho, el camino es individual, pero yo diría que el impacto es colectivo, ¿no? Porque si todos a Sí, nivel individual hacemos ese trabajo interior de profundizar, de discernir, de reflexionar, de adquirir conocimiento y de evolucionar, el impacto que eso genera a nivel colectivo puede ser inmenso y brutal. exactamente. Es un trabajo que empieza con lo individual, pero cuando empiezas ese trabajo individual, te conectas automáticamente con otras personas sinceras que están en tu misma vibración Ujú. y con Claro. ellos nos vamos potenciando. Ujú. Así es, María. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos avanzando. Entonces tenemos claro que estamos en una matrix, en lo que los textos védicos llaman maya o ilusión, y que para salir de esa matrix hay que, bueno, trabajarse a nivel interior, a nivel espiritual, sobre todo para poder trascender todos los engaños y las ilusiones, ¿no? Así es. Seguimos avanzando porque tenemos mucho material para compartir. Si quieres, voy compartiendo la siguiente imagen. Y empezamos ahora, Sí, si te parece, el tema de, bueno, nos habías propuesto hablar de, en esta última clase, de algunas contradicciones del sistema heliocéntrico, ¿no? Y sé que quieres exponernos una, bueno, una investigación que tú has hecho con unas operaciones matemáticas para demostrar que cualquier persona, sin necesidad de ser Eratóstenes, puede obtener el perímetro de la Tierra. ¿Es así? así es, María. O sea, dentro de las fallas, digamos que yo encontré dentro de la información oficial que se nos entrega, Ujú. digamos, por decirlo, fallas de la Matrix, porque todos estos personajes jesuitas o Eratóstenes o todo esto son personajes parte de la ilusión, parte de la Matrix.
cuando se nos dice que el hombre viene del mono, cuando se nos dice tantas cosas que hemos vivido, tú sabes lo que estuvimos transitando ahora desde el 2019, cuando se nos miente de tantas maneras, pero yendo al tema cosmológico, cuando se nos muestra un sistema donde el Sol es el centro, y empezamos a hacer las medidas y nos damos cuenta que la Tierra es el centro, y que incluso Albert Einstein, que no es un personaje que no es santo de mi devoción, pero también Albert Einstein decía que a él no le convencía mucho el sistema heliocéntrico, que le cuadraba incluso más el sistema geocéntrico, una Tierra en el centro. En fin, podríamos ver muchas fallas que tiene la ciencia oficial, pero dentro de todas esas fallas he escogido un tema que me pareció interesante. Y yo lo propuse dentro de los grupos terraplanistas. Les dije, a ver, queridos amigos, compañeros de viaje, como dice Guillermo Wood, hagamos una reflexión acerca de cómo nosotros como terraplanistas podemos obtener las dimensiones de la Tierra. Entonces yo ya había hecho este ejercicio tiempo atrás. Yo llegué a una cifra y se la compartí a un amigo que es ingeniero para ver si realmente lo que yo había obtenido era real o no. Y ese amigo ingeniero me dijo, es completamente correcto lo que encontraste, Palma. Entonces yo dije, ya, pero si yo soy un ser humano cualquiera, no es que tengo un super cerebro, no es que no, soy una persona incluso más condicionado que muchos. Si yo pude obtener esa información, cualquier terraplanista o no terraplanista lo puede obtener. Entonces propuse en los grupos eso. Amigos, encontremos la medida de la Tierra, razonando, analizando, y ojo, sin tomar los datos de la ciencia oficial, o si no sería hacer trampa, ¿no? Entonces, lo empecé a proponer y me dijeron, sí, podría ser, y me empezaron a compartir puros videos de YouTube, de otro terraplanista de acá. Yo dije, no, eso no es investigación, yo quiero la respuesta tuya, no de otro terraplanista, porque él puede estar equivocado, quiero tu respuesta. Y lo propuse, pero no hubo muchas respuestas, no estamos muy acostumbrados a pensar por nosotros mismos. Y a mí en lo personal, al igual que otros terraplanistas como los hermanos Barea, que justamente viven allá en tu tierra, nos gusta razonar. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, ya, partamos desde cero. Y es esa imagen que tenemos ahí en la pantalla. Entonces, dentro de las figuras que existen a nivel geométrico, entonces encontramos diferentes figuras que son importantes, ¿no? Debido a su matemática que tienen, a los diferentes aspectos. Entonces está el cuadrado, el triángulo, rectángulo, el círculo, etc. Pero ocurre ya que yo, como digamos que viví hace miles de años y quiero saber qué dimensiones tiene la Tierra. No tengo ninguna herramienta, no hay libros, no hay internet hace miles de años. ¿Cómo yo obtengo eso? La ciencia oficial nos dice que Eratóstenes, años 60 antes de Cristo, él hizo toda una investigación y ya lo hemos visto en varios videos que se han hecho virales donde sale el Carl Sagan, ¿no? Entonces, con la serie Cosmos, y donde él muestra, no, aquí Eratóstenes midió desde Siena, Alejandría y curva el papel, y bueno, el video lo hemos visto, yo creo, la mayoría, ¿no? Sí. Entonces, para alguien que no investiga tanto, dice, ya, pues si lo dijo Eratóstenes y lo replicó Carl Sagan en la serie Cosmos, debe ser porque es así. Claro. Y nadie piensa, ¿ya? Entonces yo dije, no, pero yo me voy a trasladar en el tiempo hacia atrás. No había internet, no había Eratóstenes, no había la serie Carl Sagan, no había nada. Cero. ¿Con qué parto? ¿Qué figuras se me repiten en la naturaleza? ¿Cuál es la figura que más se repite en la naturaleza? Porque si yo tengo lógica, y como dicen los principios herméticos, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, entonces debe haber figuras que se repiten. Así como
lo descubrió Fibonacci, que la espiral que hay en nuestra huella digital o en la concha de un caracol, y todo eso se repite en la forma de las ramas de un árbol y en un girasol. Entonces él se dio cuenta, hay una medida que se repite en la naturaleza. Y así como se repite la espiral, ¿cuál es la figura que más se nos repite en la naturaleza? El círculo. Círculo. El círculo, ¿verdad? El círculo. Vemos el círculo presente en la naturaleza. Entonces empecé a razonar de esta manera con la imagen que tiene justamente allí María. Entonces dije, ya un círculo, ¿qué características tiene el círculo? Ya desde la antigüedad, o sea, desde siempre yo pienso, el círculo se dividió, de hecho eso lo canalizaron los primeros seres humanos, se canalizó, llegó esa información de que el círculo se divide en 360 partes. De hecho, si tú ves una estrella en el cielo y pasando a lo largo de los meses, los días, te vas a dar cuenta que en 360 días esa misma estrella vuelve al lugar. Entonces es como un carrusel, ¿no? Da vuelta en el mismo lugar. ¿Y qué es el movimiento que está describiendo? Un círculo en el cielo. Entonces, si ese círculo en el cielo se está describiendo y esa luz es proyectada sobre la Tierra, entonces aquí es muy posible que también esté proyectando ese círculo en la Tierra. Con ese razonamiento empecé. Pero ¿qué es lo que pasa en la ciencia oficial? Que ellos parten de la premisa que la Tierra es una esfera. Es como partir algo, pero engañándose a sí mismo, ¿no? Nosotros partimos con esta otra premisa, con que existe el círculo, está dividido en 360 partes, o radianes, o como le quieran llamar, 360, porque es lo que se nos repite, vuelvo y repito, cuando observamos las estrellas en el cielo. En 360 días vuelve a llegar el mismo objeto al mismo lugar. Entonces, se les ocurrió dividir un círculo en 360 partes, tiene totalmente la lógica. Ahora, yo quiero encontrar el radio de ese círculo. ¿Ya? El radio de ese círculo es desde la periferia, desde cualquier punto de la periferia hacia el centro. Entonces, yo divido 360 entre 3,14. Eso nos da, o sea, entre pi, y eso nos da 114.64. Esa cifra del círculo 114.64 dividido entre 2, que el radio, nos da 57.32. Esa operación la puede hacer cualquier persona, no se necesita ser muy inteligente para llegar a ese cálculo. Entonces, el radio de un círculo de 360 grados es 57.32. Ahora ya tenemos un número, pero ¿a cuánto equivale ese 57.32, que en este momento ni siquiera son grados, es una cifra? ¿A cuánto equivale? Bueno, primero que todo, alguien puede decir, pero ¿estás hablando entonces de una Tierra esférica? No, no estoy hablando de una Tierra esférica. Estoy hablando de una figura que se repite en la naturaleza, la cual es un círculo. ¿Qué es circular? Un plato es circular, pero plano. Un disco de vinilo en los que escuchábamos, ahí está, un disco de vinilo donde escuchábamos música de los Beatles o de cualquier grupo que nos gustaba, era un círculo pero plano, ¿verdad? Una esfera tiene volumen, un disco no, entonces hay una diferencia entre un círculo y una esfera. Estamos investigando la forma de la Tierra, por lo tanto, en este momento estamos analizando desde un plato. ¿Ya? Ahora, nosotros tomamos esa imagen justamente en un plato, nosotros tomamos esa figura
¿ya? Y queremos averiguar a cuánto equivalen esos 57 grados. ¿Ya? Bueno, primero que todo, en esa figura podemos ver que la Tierra se puede manifestar en un plano, es decir, el polo norte se puede poner en el centro. Para aquellos que ya estamos familiarizados con el terraplanismo, se conoce como el mapa Gleason. En el centro, que es el mismo logo de la ONU, que es el mismo emblema que tiene el Air Force One, el avión presidencial del presidente de Estados Unidos, y tienen la Tierra, pero en un plano. Aquí está el Polo Norte, esto sería la Antártida. ¿Y qué hicieron en la antigüedad desde los griegos y antes de los griegos, antes de Ptolomeo? Ellos dividieron ese plato, lo dividieron entre latitud y longitud. Ya las medidas que nosotros vamos a tomar en este momento son hasta el Ecuador. La ciencia oficial dice que la Tierra tiene 40.000 kilómetros de diámetro ecuatoriales, como la cintura de la Tierra, la cintura de esa esfera que nos muestran siempre, ¿ya? Pero eso en un plano es más hacia afuera. Pero empecemos tomándolo solamente hasta el Ecuador, ¿ya? Entonces, en la antigüedad, hace muchísimo tiempo atrás, ya se dividía entre latitud norte, que aquí esta línea roja sería el Ecuador, ¿ya? Y los países que quedan hacia el norte, Europa en este caso, donde tú vives, y los países en la latitud sur, ¿ya? Entonces ellos dividieron todo esto en latitudes, que son estos círculos que traté de dibujar acá, y en longitudes, es decir, atravesando desde el centro hacia afuera. ¿Se entiende, no? Sí, sí, El sí. Ecuador, el Ecuador sería la latitud 0, y de ahí para arriba, entonces los países que empiezan hacia arriba empieza a aumentar hacia arriba, hasta la latitud 90 norte, que sería acá en el polo norte. Y hacia abajo también latitud 90 sur. Hacia los lados también las latitudes de donde está Greenwich actualmente, que antiguamente el Greenwich antiguo era la India, para los que quieran investigarlo. Esa latitud 0 empieza a aumentar o disminuir hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que yo quise investigar? Entonces yo quería saber a cuánto equivale esos 57.32 que ya hablamos que era el radio. Entonces yo tengo que averiguar a cuánto equivale un grado. ¿Ya? ¿A cuánto equivale un grado acá en la Tierra? Para esto vamos a utilizar medidas. Acá, por ejemplo, nosotros desde la antigüedad la gente podía medir cuánto había de un pueblo al otro pueblo. Yo vivo actualmente en Chile y en Chile busqué 2 ciudades que estuvieran en la misma longitud, en la misma línea recta, aquí como en esta, en la misma longitud, ¿ya? Y encontré que hay una ciudad aquí al sur de la capital de Santiago de Chile, que se llama Chillán, está a una latitud de 36.76 grados y una longitud de menos 72 grados. Y Talca, otra ciudad que está a 35.42 grados y una longitud de menos 71 grados, ¿ya? Son 2 ciudades que están a una distancia de 151 kilómetros. 151 kilómetros. Ahora, como te das cuenta, están a 1 grado de diferencia entre las 2 ciudades, ¿ya? Porque ya sabemos que desde los griegos la Tierra fue dividida en latitud y longitud en una cuadrícula. Entonces, como hay 1 grado de diferencia, aquí 36.76 grados menos 35.42 grados nos da 1 grado.34, ¿ya?
que eso equivale a 151 kilómetros. Entonces ya sabemos en este momento que 151 kilómetros es 1,34 grados. Entonces 151 kilómetros dividido entre 1,34 nos da 112.6 kilómetros. Entonces, por lógica, 1 grado, según esta operación que acabamos de realizar, equivale a 112.6 kilómetros. ¿Ya? Ahora ya tenemos una cifra importante. Entonces, volvemos a la imagen de antes, como ya tenemos eso. Entonces ya sabemos, teníamos acá los 57.32, que era una cifra, entonces, que equivale al radio de un círculo. Entonces ahora esos 57.32 lo multiplicamos por 112 kilómetros y nos da 6.419 kilómetros. Que ese sería supuestamente el radio de la Tierra. Y si tú vas a la ciencia oficial, actualmente te dice que el radio de la Tierra es efectivamente de 6.000 kilómetros, 6.000 y algo kilómetros. Entonces, cuando yo ya me empecé a dar cuenta de esto, dije, entonces no estoy tan lejos de la realidad y mi cuestionamiento no estaba tan errado. Entonces ya me coincidió el radio de la Tierra, partiendo de algo tan simple como observar un círculo. Muy Ahora bien. volvemos. ¿Se entiende, no, María? Sí, se entiende perfectamente. Yo he ido anotando algunas de tus operaciones, pero sí, se entiende muy bien. Puedes continuar porque me parece muy interesante. Sí, es interesante porque una reflexión es un ejercicio que todos lo podemos realizar. Sí, pero bueno, Sin está muy bien que nos lo expliques paso a paso porque yo soy de letras, ¿sabes? Y a mí las operaciones matemáticas me cuestan, pero no, se entiende muy bien. Sigue. A todos yo creo que nos cuesta a veces un poco las matemáticas, pero sí hay un razonamiento lógico. Las matemáticas son simplemente una herramienta para explicar un poco las ideas. Muy bien. Pero bueno, qué interesante que tú llegues a esos 6.419 kilómetros de radio y que la ciencia oficial te diga que el radio de la Tierra es de 6.000 kilómetros, ¿no? O sea, realmente estás muy cerca de los cálculos oficiales. Claro, porque es que, a ver, la ciencia, hay muchas mentiras que nos dicen, pero también hay cosas que son reales. O sea, cuando tú, la distancia, me imagino en España saben la distancia del país, porque si no, el país del lado correría las fronteras y sería un caos. Entonces, hay medidas entonces de la Tierra, pero lo que pasa es que ellos presumen que esas medidas son en una curvatura, en una esfera, pero esas medidas pueden ser en un plano. A eso me refiero. Bueno, entonces aquí ya 1 grado dijimos que equivale a 112 kilómetros según nuestra cuenta. ¿Ya? La ciencia oficial dice que 1 grado de la Tierra son 111 kilómetros. O sea, erramos por 1 kilómetro, digamos, ¿no? Ahora, esos 112 kilómetros, si los multiplicamos por los 360 grados de la Tierra en el Ecuador, ojo, en el Ecuador, nos da 40.320 kilómetros. Eso es más o menos lo que dice la ciencia oficial, que mide la parte de la Tierra en el Ecuador. Como vuelvo y digo, ellos hablan y presumen de que esto es en una Tierra esfera. Claro. Pero como nosotros sabemos que esto está en un plano y se extiende más allá del Ecuador, entonces sigamos con la operación. El radio ya dijimos que es de 6.420 kilómetros en nuestras medidas hasta el Ecuador. Pero ahora vamos a tomar esa medida hasta la Antártida. Entonces, el radio
multiplicado por dos veces, porque vamos a hacer una distancia más grande hasta la Antártida. Entonces, el doble de ese radio sería 12.840 kilómetros de radio hasta la Antártida. Entonces, multiplicamos por 2, porque el doble del radio es el diámetro, ¿ya? El diámetro es 2 radios. Entonces, 12.840 por 2, entonces nos da 25.680 kilómetros de diámetro, ¿ya? Y se multiplica por 3,14, que 3,14 es digamos, la ecuación que hace que, o sea, ese diámetro cubre 3 veces y un poquito más, por eso es 3,14, y eso nos da el perímetro de la Tierra. Entonces, el perímetro de la Tierra en el Ecuador es de 80.635 kilómetros. Eso es lo que debería medir la Tierra en un plano, expresado en un plano, a la altura de la Antártida, que es el cinturón que cubre todo lo que son los bordes de una Tierra en un plano. Entonces, estas son medidas que cualquier persona puede obtener. Bien, ahora seguimos con otro. Bueno, esa imagen es de cómo los griegos dividían la Tierra entre latitud y longitud. Esa es una imagen antigua. Ay, sí, bueno, no sabía si querías comentarla, pero es la que tenía después y por eso te la he puesto. Ah, ya, ok. Esa imagen de ahí con esos ángeles que van soplando los diferentes vientos es una fracción de este disco. Vale. Entonces ahí nos damos cuenta que tienen desde 0, desde la línea roja, que es el Ecuador, de 0 a 90 hacia arriba y 0 a 90 hacia abajo, latitud norte y latitud sur. Entonces con esa cuadrícula nos va dando grados y es fácil, digamos, medir el territorio. Ya. Ahora, esto yo lo quise llevar a otro tipo de operación a través de lo que es el Sol, ¿no? Entonces, tomé una varita, creo que si puedes poner otra imagen donde salen unos amigos, unas personas midiendo las sombras, ahí está. Bueno, esa imagen es con una varita de 1 metro de alto, que en la antigüedad lo llaman gnomon, o sea, la vara, el objeto a medir. Y tomamos la medida de 1 metro de alto, puede ser 2 metros, puede ser 3 metros, lo que usted quiera, pero en esta oportunidad 1 metro. Es algo fácil de levantar, usted puede enterrar esa varita que quede vertical totalmente y vamos a hacer una medida el 21 de marzo, que es el equinoccio, o sea, cuando el día y la noche miden exactamente igual. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sol está en el cenit de la persona, ¿ya? O muy cerca de la persona, el 21 de marzo, ¿ya? Yo como vivo más abajo del Ecuador, si estuviera en el Ecuador exactamente viviendo en Quito, la capital de Ecuador, y estuviera el 21 de marzo, le estoy seguro que mi cuerpo no produce ninguna sombra, porque el sol a mediodía va a estar justo arriba mío. Pero como vivo 34, 35 grados de latitud sur, o sea, abajo del Ecuador, entonces me da, yo descuento esa sombra un poco, ¿ya? Entonces, tomo esta operación, 1 metro del alto. El 21 de marzo me produjo una sombra en el día del equinoccio de 76 centímetros, ¿ya? Y eso es de 76 centímetros. Esa misma medida, con la misma varita, pero el 21 de junio me hace una sombra más larga, porque el sol
el 21 de junio acá en Chile estamos en el invierno, nos hace sombras más largas. Me dio una medida de 1 metro con 69 centímetros, ¿ya? El 21 de marzo me dio un ángulo de 52.76 grados, ¿ya? Y el 21 de junio me dio un ángulo de 29-24 grados. ¿Cómo yo tomo esos ángulos? ¿En qué parte se toma el ángulo de esto? Porque me gustaría que ustedes lo pudieran replicar. Hay otra imagen, María, donde salen unas personas midiendo con una cuerda, algo así. Ahí, ¿ya? Este cordel, en esa parte está la vara, está la sombra que está en el piso y un cordel de la parte alta del palo a 1 metro y hasta donde se proyecta la sombra. Ya en la punta hasta donde se proyectó la sombra. Aquí yo lo pongo acá en color verde, se tomó el ángulo acá, ya entonces nos dio el 21 de marzo un ángulo de 52.76 grados. También lo pueden hacer a través de una calculadora científica, tangente a la inversa y hacerlo, pero también se puede hacer de la manera simple usted mismo tomando el ángulo. Entonces resto el resultado de los dos ángulos de las dos fechas del equinoccio y el solsticio. Entonces el sol porque el sol es el que se mueve, entonces el sol en el equinoccio estaba acá, más en el cenit, y en el invierno lo tenemos al sol más inclinado, ¿no? Entonces por eso el día dura menos. Ahora hacemos la resta de los dos ángulos, del de 21 de marzo que dio 52 grados, .76 menos 29.24 grados y nos da 23.54 grados. Es decir, el sol entre el equinoccio y el solsticio se mueve 23 grados, que eso es también lo que dice la ciencia oficial. 23 grados es lo que se desplaza el sol desde el Ecuador hasta el trópico de Cáncer o desde el Ecuador hasta el trópico de Capricornio. Son 23.5 grados, que es justamente lo que me dio esta operación con este palito, esta varita, y eso es, ¿no? De hecho, tengo ahí otra imagen que te compartí, María, donde con un transportador medí los ángulos, ¿no? Midiendo la cuerda y eso. No, esta todavía no. ¿Cuál era? ¿Esta? No. Sí, sí es la que estaba mostrando ahora. ¿Cuál? Entonces, ¿Cuál? Esta. Esa es midiendo el ángulo entre la sombra y la cuerda que se levanta hasta la altura de 1 metro, ¿ya? Entonces aquí expliqué dónde se toma el ángulo, lo marqué, en qué parte se marca el ángulo, ¿ya? Ahora, si podemos volver a la otra imagen de los ángulos. La que te estaba enseñando. Sí, la anterior, sí. No, es esta, ya. Entonces ahí vamos a ver que 23.54 grados multiplicado por la medida que ya teníamos de 112 kilómetros nos va a dar que del Ecuador al trópico de Cáncer da 2.636 kilómetros. Y eso es justamente la medida que da la ciencia oficial o muy cercano a la medida de la ciencia oficial. ¿A dónde quiero apuntar, María y amigos, con todo esto? ¿A dónde quiero apuntar? Alguien puede decir, pero es que Eratóstenes hizo una medida donde en la ciudad de Siena tenía una sombra que se proyectó en el fondo de un pozo, donde ese día entraba directamente, pero un poco más allá la sombra cambiaba, ¿ya? Pero sería que Eratóstenes, ¿será que Eratóstenes dio una prueba de que la Tierra era redonda? ¿O simplemente Eratóstenes nos midió lo mismo que hice yo en 2 fechas del año y sin ser ningún genio ni nada por el estilo, llego a la misma deducción de Eratóstenes, ¿ya? Claro. Exactamente a la misma medida, y usted la puede hacer con un palo de escoba y midiendo sombras, ¿ya? Entonces, eso no es una prueba de que la Tierra es plana. Eso son medidas expresadas en plano.
Sí, sí. No, es que has dicho, esto no es una prueba de que la Tierra es plana, no, de que la Tierra es una Perdón, esfera. esto no es una prueba de que la Tierra es Ya, esfera. ya lo tenemos Esta, tan claro. claro, ya está anulada. Claro, Esto no es una prueba de que la Tierra sea una esfera, sino que esa medida se puede dar en un plano, claro. ¿ya? Ujú. Entonces, y, entonces es lo mismo. Entonces, como decía un amigo, ni siquiera sabemos si Eratóstenes existió. Claro. Puede ser parte de la narrativa, de justificar, porque ellos parten desde la idea de que la Tierra es redonda y todas las medidas entonces dicen, no, es que esto ocurre así porque la Tierra es redonda. Entonces sale Carl Sagan, las sombras cambiaron así porque la Tierra, el territorio se curvó y ahí por eso cambiaron las sombras. Pero ¿qué pasa si yo le digo que hay varios experimentos por internet donde ahí puedes poner la otra imagen, María, por favor? Gracias, donde en una mesa plana tú pones un objeto allí que es la lámpara, es una lámpara que está ahí, traté de dibujar una lámpara ahí, está emanando luz. Cuando está sobre ese objeto negro que está ahí, no proyecta sombra hacia los lados, porque está la luz justamente arriba. Pero si yo desplazo ese objeto más lejos, lo alejo de la luz, por supuesto que ese objeto me empieza a proyectar sombras. Entonces, eso fue lo que le ocurrió a Eratóstenes. Él se alejó del punto donde el sol, el foco lumínico, la lámpara, que en este caso era el sol, se alejó y por supuesto que las sombras iban a cambiar más allá. ¿Me entiendes? Pero eso no fue una prueba de que la Tierra era una esfera. Él simplemente midió, hizo lo mismo que yo hice en la ciudad de Curicó, midió la diferencia de los ángulos y de las sombras un 21 de marzo y después muy posiblemente lo midió en un momento donde hubiera habido solsticio y ahí comprobó los 23 grados, sacó distancias, hizo exactamente lo que yo hice, pero eso no es ninguna prueba de que la Tierra sea una esfera. Él midió simplemente distancias, que es lo mismo que yo estoy demostrando ahora. Entonces, esas distancias nos comprueban que la Tierra tiene una medida de 40.000 kilómetros en la parte ecuatorial y 80.000 kilómetros en la parte de la Antártida. Eso es lo que estoy tratando de mostrar y bueno, es uno de los ejercicios, digamos, que hemos tratado de mostrar. De hecho, todo esto yo se lo mostré a un amigo mío, es un ingeniero civil llamado Jonathan Espinosa y me decía, las operaciones están bien correctas, tus deducciones están bien. Así que cualquiera también lo puede corroborar. No tenemos miedo, no tengamos miedo de que porque yo no soy científico, entonces yo no puedo cuestionar a la ciencia oficial. Nikola Tesla decía, todos somos científicos, todos somos científicos, así que tú también puedes acceder a esto. Así que bueno, ese era más o menos lo que yo quería explicar con este tema de la medición de las sombras y un poco de demostración Qué para interesante. aquellos que les, para Y ahora, aquellos que les gusta la parte científica. qué interesante, Padma. La verdad es que te agradezco un montón que hayas hecho el esfuerzo de realizar esos cálculos así de manera artesanal, pero de manera muy clara, ¿no? Para poder seguir toda la explicación que nos has dado y qué interesante la conclusión a la que tú también has llegado, ¿no? De que en realidad, bueno, Eratóstenes, al margen de si existió o no existió, en todo caso no demostró en ningún caso que la Tierra era esférica, ¿no? Con sus cálculos y con su experimento. Y de hecho tú lo has podido corroborar, ¿no? Haciendo los mismos cálculos, tienes claro que trabajas sobre una superficie que en todo caso sabemos que es un círculo, pero no significa que sea esférico. Exactamente. Y la variación de las sombras se da, como yo te decía, en la medida que te vas alejando del foco lumínico.
Exacto. Estos experimentos, he visto varios videos, incluso en YouTube, donde se demuestra eso. O sea, se puede replicar la misma situación que está ocurriendo con el Sol y va a ocurrir exactamente lo mismo. Te alejas del Sol, las sombras se alejan. Te acercas al Sol, las sombras se acortan. Es tan sencillo como eso. Y puedes sacar los cálculos y darte cuenta de eso. Entonces, finalmente lo que demostramos fue que se puede llegar a obtener las medidas de la Tierra no tomando los datos, digamos, oficiales, sino echando a andar el razonamiento, pensando, analizando. Y eso, María. Qué bien, Padma. Bueno, pues la verdad es que me ha parecido una vez más un privilegio y un honor poder contar contigo en el canal. Te agradezco un montón, Padma, el trabajazo que has realizado durante estas 6 clases, sobre todo para difundir el conocimiento védico que tienes, que es una maravilla. Y te emplazo sobre todo a una próxima entrevista, ¿vale? Esta no va a ser la última, ni mucho menos. Te emplazo sobre todo a una próxima sesión en la que, si te parece, podemos realizar esa sesión pendiente de preguntas y respuestas de todas las personas que nos han ido siguiendo, que sé que tus vídeos han generado muchísimo interés y que, me han ido llegando algunas preguntas, otras sé que tú ya las has respondido a través de los comentarios de cada uno de los vídeos, pero podemos hacer como una clase de repaso final para también recordar un poco los contenidos que hemos visto en cada vídeo y también, despedirnos bien, ¿no? de este seminario, de esta saga de cosmología védica, que la verdad es que ha sido apasionante. A mí también me servirá la próxima sesión y espero que a la gente que nos escuche también, para hacer un poquito de repaso, ¿no? De todo lo que hemos visto, que ha sido muy extenso y muy interesante. Llevamos muchos meses con estos vídeos y sé que detrás de cada una de las exposiciones que nos das, le dedicas muchas horas y muchísimo trabajo. Pues sí, María, todo esto es un poco el cariño, un sentimiento de querer compartir con mis hermanos. No, yo sé que cuando uno se muera, tal vez ni se van a acordar del nombre de uno, pero uno debe hacer las cosas porque entre todos en conjunto tenemos que crecer. Y me parece interesante que no pasemos por la vida solamente viendo todo lo que nos ofrece la publicidad o el sistema, sino que empecemos a pensar por nosotros mismos, no lo que nos entregaron en la universidad y yo lo acepto, pero ni siquiera yo tengo los medios para comprobar si eso es realidad o no. Entonces, si algo no nos encaja, entonces estamos en todo nuestro derecho de investigarlo. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante años, amigas, y nos gusta harto este tema. Sí, sí, la verdad es que sí, este tema nos apasiona. Bueno, Padma, pues mil gracias, te agradezco un montón que hoy estés aquí en el canal y, lo dicho, nos vemos en una próxima sesión de preguntas y de respuestas, ¿no? Ya, María, muchísimas gracias, como siempre, por tu paciencia, porque sé que allá en España es ya tarde, pero estás tú ahí dedicando tiempo, tratando de hacer las conexiones, la diferencia horaria con aquí, con Chile, y todo eso se te agradece muchísimo. Hoy Es verdad que hay que hacer malabares para poder coordinarnos, ¿eh? Y si te fijas, también es muy curioso. Tú me lo dijiste al principio, que siempre que expones temas de cosmología védica, siempre hay como fuerzas así ocultas a nivel sutil que intentan bloquear, que intentan de alguna manera impedir, ¿no? Y hemos tenido en cada una de las clases muchos obstáculos que han hecho muchos días que sea como muy difícil, ¿no? La conexión. Claro, y ojo que hoy es eclipse de luna y la luna es la mente, entonces tiende a complicar todo, pero aún así, bueno, aquí todavía no es el eclipse, por eso es bueno que hayamos grabado a esta hora, no en la parte
en el clímax del eclipse. Bueno, Así pues es. nada. Muy bien, Padma. Pues te mando un beso, un abrazo muy grande y estamos en contacto para la próxima sesión, ¿vale? Un besito. Un beso Gracias. también a ti, amiga. Un gran saludo para todos. Namaste. Adiós.